Bendiciones a todos los que ya están en sintonía de este espacio, palabra, oración y milagros. Sean bienvenidos a este espacio en donde vamos a estar predicando la palabra del Señor, orando por un milagro, por sanidades, por algo sobrenatural que cada uno de nosotros necesita. Y usted que está en sintonía en cualquiera de los medios, por el 106 del canal Dios TV, acá en nuestra ciudad, o a través de Facebook, ya conectados ahí en la plataforma de Dios TV o Ministro Alfredo González, bienvenidos. Agradecemos de todo corazón por su sintonía y bueno, un abrazo fuerte hasta donde usted nos ve, en las naciones, hasta donde gracias a Dios hemos podido estar llegando gracias a la tecnología y a las plataformas, y también a los reportes que tenemos que están viendo nuestros mensajes a través de la página de YouTube, a través de Dios TV. Así que bienvenidos todos, y bueno, estamos nuevamente ya en una semana más de nuestra serie Frutos en el Desierto. Hoy vamos a entrar a la parte número 3. Espero en Dios de que usted esté poniendo en práctica y sobre todo pues esté aprendiendo y esté comprendiendo lo que sucede cuando Dios nos mete en el desierto. Se recuerda, fue la primera lección que vimos, donde aprendíamos de que no es Satanás, no es el enemigo el que nos lleva al desierto, los que nos meten a las pruebas o que nos mete a tribulación. No es el diablo, es el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, con el fin, el propósito, que nosotros podamos crecer en Dios, en el conocimiento de Dios, de su palabra, y que pueda ser revelado a nosotros ese plan divino, ese plan que desde la eternidad usted y yo fuimos trazados. Recuerde, usted y yo no somos casualidad, usted y yo no somos que nacimos por chiripazo o de guasa, como decimos acá en Guatemala. No. Usted fue, o es mejor dicho, un plan estratégico, ya que desde la eternidad fuimos trazados por Dios para vivir en esta ciudad, en esta tierra, en este lugar bendito. Así de que, amado, tenemos que entender que el desierto sirve para que crezcamos y en el desierto tengamos las mejores experiencias sobrenaturales que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado. En el desierto es necesario que nuestros ojos se nos abran, y ese fue el tema la semana anterior. Necesitamos nuevamente recuperar la visión. Necesitamos nuevamente que nuestros ojos se abran. ¿Abran para qué? Para ver a Dios revelado, al Cristo revelado. Podamos ver la fuente de agua, la fuente que todo lo tiene, en donde nosotros podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Hablábamos de que el problema no es estar en el desierto. No es el problema que entremos al desierto. El problema es entrar al desierto, estar en el desierto, pero con los ojos y los oídos cerrados. Ese es el problema. Por eso necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que ponga ese querer y el hacer en nosotros, para entonces ver y oír en lo que Dios quiere y tiene para nosotros, y por lo cual estamos pasando esa prueba, esa tribulación, ese desierto en nuestras vidas. Amén. Entonces, los desiertos y las pruebas y las tribulaciones son necesarias para que nosotros crezcamos y conozcamos al Señor. Recuérdese, cuando Job tenía todo, conocía a Dios, pero conocía solamente de oídas. Pero cuando fue metido al proceso, se le fue quitado todo, lo abandonaron todos, no quedó ni el chucho, le quedó ahí a su lado, nadie. Entonces dice la palabra y nos enseña que cuando terminó el proceso de Job, él hizo una declaratoria. Antes de oídas te conocía, pero ahora en este proceso, en este desierto, en esta prueba que me hiciste pasar, mis ojos ahora te pueden ver. Aleluya. Esta es la finalidad de este segmento. Esta es la finalidad de poder estar enseñando el desierto en nuestras vidas.
Que Dios pueda sacar lo peor de nosotros, pero también lo mejor de nosotros, para que podamos crecer, y podamos creer también en fe y podamos ver la gloria de Dios. Con esta parte me quedo para empezar la tercera parte, ¿verdad? Recuérdese, son necesarias las pedradas, son necesarias pasar las tribulaciones, los desprecios, las humillaciones. ¿Por qué? Porque al final nos va a hacer ver la gloria de Dios, pero también nos va a hacer que los cielos se nos abran. Amén. Así que bueno, vamos a ir a Génesis en el capítulo 22. Vamos a usar hoy el tema de Abraham. Vamos a usar a Abraham como ejemplo en lo que Dios quiere hablarnos hoy en esta tercera parte. Recuérdese, el tema de hoy es recuperando el oír. Sí, recuperando el oír. Muy bien. En el capítulo 22 de Génesis, empezando el versículo 1, dice la palabra así. Yo leo la nueva versión internacional. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, tome mucha atención en lo que dice el primer versículo. Pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Repita conmigo, prueba. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién metió o sometió a prueba a Abraham? ¿Lo agarra? ¿Lo toma ahí? Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, sigamos. Abraham, aquí estoy, respondió él. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Morá. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Verso 4. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio al lugar. Y entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Mire esa palabra, Abraham sabía a qué iba, pero mire la palabra de fe acá. Mire qué tremendo, él sabía que él iba a sacrificar a su hijo. Mire esta parte, ponga mucha atención, a mí me impacta esto. Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Mire, esa es fe. Verso 6. Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Verso 7. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, le dijo Abraham, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Mire, note esa palabra, mire ese verso 8, tómelo en cuenta. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Otra versión dice, Dios se proveerá para su sacrificio. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy. Respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Verso 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo,
como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de tus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron a Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Gloria, gloria a Jesús. Voy a meterme a otra versión acá. Bueno, muy bien. Bueno. Gloria a Jesús. Amado, le tuve que leer esto para que usted pueda tomarle sentido a esta palabra, a cómo es que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Gloria a Jesús. En el capítulo 15 de Génesis, usted puede revisar, el Señor se le presenta a Abraham y le da una profecía. Y la profecía fue: yo te bendeciré, yo te multiplicaré, yo te engrandeceré, de ti haré una gran nación. En el capítulo 15, Dios se le presenta a Abraham y le habla y le da una palabra profética. En el capítulo 22, si usted se da cuenta, la palabra del capítulo 12, del capítulo 15, que es la misma, en el capítulo 22 ya estaba cumplida. Sí, porque en el capítulo 12, en el capítulo 15, Dios se le presenta a Abraham y le habla. Y en el capítulo 22, le da una promesa, y en el capítulo 22 usted ya ve a Isaac viviendo con ellos. Entonces, hay dos situaciones acá, amado del Señor. La primera, que en el capítulo 12, en el capítulo 15 hay una profecía, pero en el capítulo 22 ya hay una manifestación de la promesa de Dios. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Es necesario que, empezando este tema, usted pueda entender una cosa. Hay promesas, hay palabras que Dios ha dado a nuestra vida. Yo he escuchado a Dios hablar a mi vida, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, o Dios ha usado medios para que llegue una palabra a mi vida. Hay profecías, pero Dios no quiere quedarse solamente en una profecía, sino que toda palabra, dice la Biblia, que ha salido de la boca de Dios, no puede regresar a Él sin antes haber cumplido el propósito por el cual fue enviada y hacerla prosperar. Ahora, el detalle es cuando una palabra sale de la boca de Dios y entonces nosotros tengamos la capacidad en el Señor de poder escuchar que es Dios el que está hablando a nuestras vidas. Cuando es una palabra de Dios y cuando es Dios hablando a nuestras vidas, nosotros tenemos que tener un oído desarrollado para entonces nosotros conocer que de verdad es Dios el que está hablando a nuestras vidas. Porque cuando viene una palabra profética a tu vida, Dios no es hombre para mentir, Dios no es hijo de hombre para retractarse. En el tiempo de Él y a la manera que nosotros crezcamos en Él, habrá una manifestación de esa profecía, habrá una manifestación de esa palabra en tu vida, en el cual tú la verás. Tú la verás. Siempre que Dios da una profecía, esa palabra te va a aprobar. Escucha esto. Cada vez que Dios te dé una profecía, para que suceda una manifestación de Dios, Dios siempre te va a aprobar, para ver si somos dignos de ver el cumplimiento de esa palabra de Dios en nuestras vidas. Mira qué tremendo. Cuando una palabra sale de la boca de Dios a nosotros, se va a manifestar, pero necesitamos ser probados para ver si de verdad en nosotros hay fidelidad, para ver ese cumplimiento. O muchas veces hay una manifestación, o sea, ya se cumple la palabra, pero entonces también viene la prueba, para ver si somos dignos de ver esa manifestación de Dios y que se sostenga y se mantenga y entonces se cumpla a la cabalidad o a la totalidad como Dios ha dicho que tiene que pasar y tiene que cumplirse en nuestras vidas. Amén.
Somos probados en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia, pero también en nuestra perseverancia. En el versículo 12, en el capítulo 12 de Génesis, Abraham aparece a la escena y aparece con una manifestación de Dios en donde le habla y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham en obediencia, escuchen, Abraham en obediencia y teniendo un oído desarrollado, conociendo que era Dios que le hablaba, en obediencia toma todas sus propiedades, todas sus cosas, su familia, y se va a un lugar desconocido porque no sabía dónde iba a ir. Pero la voz que le habló, dice la palabra, que sabía él que era la de Dios, lo guió hasta donde tenía que hacerse manifiesto. Entonces, Abraham sabía y reconocía la voz de Dios. Ahora, en nosotros es necesario que seamos metidos en los desiertos, porque en el desierto es el mejor lugar en donde se nos va a desarrollar la voz de Dios. En el desierto oímos muchas voces, en las tribulaciones oímos muchas voces, en las pruebas oímos muchas voces, ¿sí? Oímos la voz de la necesidad, oímos la voz de la pobreza, oímos la voz de la falta de trabajo, oímos la voz de la falta de dinero, oímos la voz de la enfermedad, pero también oímos nuestra propia voz, la de nuestra humanidad. No se va a poder, es que no valgo nada. ¿Cómo es que me metí en esto? Estaba mejor cuando no era cristiano. Pero apegada a estas también vendrá la voz del diablo a decirte: no puedes, no sirve, ya viste, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que te habló? ¿Dónde está aquel que te llamó? Todas esas voces te van a salir en el desierto. Pero también aparecerá la voz como un silbo apacible, la voz de Dios, la cual te dirán: yo soy el que te esfuerza, yo soy el que te crió, yo soy el que te transformó, yo soy el que te formó, yo fui el que te hice en el vientre de tu madre, yo soy el que te di un nombre, yo soy el que con amor eterno te he amado siempre. Pero también yo soy el que con mi diestra te va a sustentar y te va a levantar, yo soy el que te va a proveer. Ahora el punto está que hay un sinfín de voces. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para entonces reconocer la voz de Dios? Necesitamos morir a muchas cosas. Ahora, Dios en todo momento nos va a probar en nuestro corazón y en nuestra santidad. Cuando vienen los desiertos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, una de las primeras cosas que Dios va a probar en nosotros es nuestro corazón, pero también nuestra santidad. La Biblia dice que sin santidad no vamos a poder ver a Dios. Y cuando habla de poder ver a Dios, está hablando de poder ver todo lo que Él tiene y todo lo que Él es en toda su manifestación. En el desierto habrá prueba, habrá tentación para que tengamos crecimiento. En el desierto Dios quiere desarrollar nuestro oído. Así como Él quiere que abramos nuestros ojos, aquí también Él quiere desarrollar nuestro oído. Tenemos que tener un oído bien afinado para entender y estar seguro de lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas. En el desierto tenemos que entender que en el desierto se nos desarrollará el oído, conoceremos la voz de Dios. Y entonces vamos a distinguir cuando una palabra es de Dios y cuando una palabra no viene de Él. En el desierto oímos muchas voces: la voz del enemigo, nuestra propia voz, la voz de las circunstancias. Pero ahí es donde tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Amén. Dios cuando llama a Abraham, lo saca de su parentela y lo mete al desierto. En obediencia Él se mueve, pero Él
tenía un oído fino a reconocer la voz de Dios, de aquel que lo llamaba. Esto es poderoso. Cuando dejamos de oír la voz de Dios, escuche, y este es el peligro cuando nosotros no discernimos hoy nuestra comunión con Dios y con su palabra. No podemos tener ese oído fino o afinado para poder discernir cuál es la voz de Dios y cuál no. Muchos, por no estar oyendo la voz de Dios, entonces viene el desenfreno. Nos torcemos porque hemos recibido todo y creemos que ya estamos hechos o que ya no necesitamos a Dios. Nos equivocamos y entonces es donde nos torcemos, porque le ponemos más atención a las voces en el desierto, las voces que no son lo que Dios dice. Y es porque no hemos aprendido a reconocer su voz. Cuando yo escucho la voz de Dios, yo me vuelvo una manifestación de Dios en la tierra. Mire, esto es poderoso. Cuando yo aprendo a desarrollar la voz de Dios o a reconocer la voz de Dios en mi vida, y que Él es el que está hablando, que Él es el que ha dado una palabra, entonces yo me vuelvo una manifestación de Dios en esta tierra. Cuando yo escucho la voz de Dios, entonces voy a caminar en lo sobrenatural, pero también voy a caminar en la obediencia, voy a caminar en la santidad, voy a caminar en la rectitud, porque eso es lo que la voz de Dios hace cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando hablo de santidad, estoy hablando de ya no pecar más, o por lo menos tratar de pecar menos cada día de nuestra vida. Ahora, el que tiene un oído fino a la voz de Dios va a entender qué es el pecado, va a entender qué es la rectitud, qué es la fidelidad, qué es el temor a Dios. El que tiene un oído afinado va a comprender entonces lo que el Padre está hablando. Y entonces las circunstancias no son las que van a mandar en tu vida. Esa enfermedad no va a poder determinar tu vida o tu diario vivir. No, la situación económica no tiene que determinar si eres feliz o no eres feliz, teniendo o no teniendo. Cuando tú tienes o aprendes a desarrollar el oír la voz de Dios, entonces vas a entender que las promesas del Señor son eternas, que las promesas del Señor son fieles, que las promesas del Señor se cumplen. Porque los planes que Él tiene con relación a nosotros, dice que son de planes de bien, de paz y de bendición, mas no de mal. Y es para que nuestro caminar sea, dice, en santificación o en santidad, en gozo, en alegría. Entonces, cuando escucho la voz de Dios, yo me convierto en una manifestación del reino de Dios. El desierto es una bendición, porque ahí es donde entonces no solamente nuestros ojos se abren para ver la gloria de Dios y los cielos abiertos del Señor, sino para entonces saber escuchar lo que el Padre está diciendo, que en ese desierto, en esa tribulación, en esa situación que tú estás pasando, hay una palabra que te va a levantar. Hay algo en la boca de Dios que si tú la aprendes a escuchar, te va a sacar aún de la situación o de la crisis más difícil o más dura que tú puedas estar pasando. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios y escudriñas su palabra, entonces vas a entender que hay algo que te alinea a ella. Entonces, cuando nos alineamos a la palabra del Señor, por lo que vemos, por lo que oímos, conforme el Espíritu, entonces esta se apresura a cumplirse en nosotros. Se apresura a cumplirse a nosotros. En el desierto quedarás solo, y lo único que te va a quedar es la voz de Dios
en tu vida y en donde tus emociones, escucha, vas a tener que morir a ellas. Porque cuando estás en el desierto, cuando estás en las tribulaciones y vienen las pruebas a tu vida, te quedas solo. El corazón de todos a tu alrededor se endurece y se alejan de ti. Esta semana estuve en un ayuno con una pareja de pastores. Ellos están siendo metidos ahorita en el ministerio y están empezando a pasar su desierto. Pero les daba testimonio y les decía, les daba el consejo. Pero una de las cosas que les decía es que en el desierto, una de las cosas que Dios va a hacer en nosotros es morir a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, para que entonces se activen, escuchen, los sentidos espirituales en nosotros: la vista, el oído y todos los sentidos que necesitamos para discernir no solamente la palabra, no solamente lo que oímos de parte de Dios en nuestra vida. Quiero enseñarle que hay 7 cosas que suceden cuando Dios nos mete en el desierto, y pasaron con estos textos que hablábamos de Génesis con relación a Abraham. El desierto lo necesitamos pasar para que se nos activen nuestros sentidos espirituales. Pero se tienen que morir nuestros sentidos carnales, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Juan el Bautista fue moldeado en el desierto. Voz que clama en el desierto. Por eso se veía aquí como un Juan tosco, un Juan sin emociones ni sentimientos, que no le importaba morir por predicar o preparar el camino del Señor. Jesús, cuando empieza su ministerio, fue metido al desierto. ¿Por qué? Porque nunca había experimentado la humanidad tanto como la suya o la mía, por lo cual también Jesús estaba sujeto a un cuerpo natural como el mío, como el suyo, y entonces también tenía que someter o sujetar sus emociones y sus sentimientos, o sea, morir a ellas y dejar que lo espiritual en él fluyera en el desierto. Por eso pasó 40 días y 40 noches ahí en el desierto. Elías no solamente pasó el arroyo, sino que también pasó un tiempo donde hubo sequedad en la tierra, y anduvo de un lado a otro, y después llegó donde la viuda. Pero ahí fue donde tuvo las mayores revelaciones de Dios, y sucedieron los milagros más grandes escritos en la palabra también. Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto, precisamente esto, a que murieran de las costumbres o toda la vida que habían pasado en Egipto. Necesitaban llevarlos al desierto para que murieran a esas emociones y esos sentimientos. Bueno, las 7 cosas que quiero enseñarle hoy con relación a este texto de Abraham, a mí me impacta. Y empieza con el versículo 1 en el capítulo 22. Y entonces aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Número 1, tú tienes que entender que Dios siempre te va a estar probando, probando y probando. Te va a probar en tu vida, te va a probar en tu ministerio, te va a probar en tu economía, en tu bolsillo, te va a probar en tu corazón, pero también te va a probar en tu fe. Abraham ya tenía a Isaac, la profecía se le había cumplido, pero dice Dios que después de haber acontecido estas cosas, Dios llamó a Abraham para probarlo. El apóstol Pedro dice: no se extrañen que sobrevenga sobre ustedes cualquier tipo de prueba, porque al final es necesario que como fuego nosotros seamos pasados, o como el oro, dice, seamos probados y pasados por fuego para probar su calidad, de que estamos hechos. Entonces, lo número 1 que necesitamos entender, que necesitamos entrar al desierto, y Dios nos va a llevar al desierto, y ahí en el desierto va a ser probados, vamos a ser probados, y en todas las áreas de nuestra vida. Dios llevó a Abraham al desierto
para probarlo. Dios te va a hacer morir a tus emociones y a tus sentimientos. Punto número 2. Dios te va a llevar al desierto para morir a tu humanidad, para morir a esa carnalidad, a las emociones, a los sentimientos, a esas partes almáticas. En el desierto aprendemos a obedecer a Dios por encima de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y a mí me impacta esta parte de la palabra en el versículo 2, porque mire lo que dice la escritura. Y Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrece ahí un holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Mira esta parte. Primero, número 1, lo llama porque lo va a probar. Y número 2, le iba a enseñar a obedecer a Dios por encima, escuche, de sus propias emociones y sus propios sentimientos. Y me llama la atención porque el versículo 2 dice: lleva a tu hijo Isaac, a quien tú ya amas, a quien tú amas, y es tu único hijo. O sea, ahí hay una locura. Ahí está pasando algo loco. ¿Cómo es que Dios viene, le da una profecía, pasan 25 años, ya en la vejez hace que tengan un hijo, y después de unos ciertos años lo vuelve a probar y le dice que lo que le dio ahora se lo sacrifique? Pero aquí está la lección para usted y para mí. Es necesario entrar al desierto, no solo para que nuestros ojos se abran y nuestros oídos se abran, se destapen, sino que necesitamos ser probadas en todas estas áreas. ¿Por qué razón? Porque necesitamos empezar a morir a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Y entonces podemos entender, o tenemos que aprender a entender, que por eso la soledad, la depresión, la tristeza, la angustia, todo lo que tiene que ver con emociones en el desierto, en la prueba, en la tribulación, escuche, no tienen cabida en nosotros en esos desiertos, porque todas esas circunstancias son almáticas, son emociones, son sentimientos dentro de nosotros. Entonces esas se vuelven obstáculos para que entonces Dios cumpla en nosotros su promesa o su palabra o la profecía que a ti te han dado. Por eso es que necesitamos ser probados, y por eso es que necesitamos ser metidos al desierto. ¿Por qué razón? Porque Dios nos quiere hacer morir a nuestras emociones y a nuestros sentimientos en el desierto, en la tribulación, en la prueba. ¿Y sabes qué es lo que nos quiere enseñar? Que tenemos que aprender a obedecer a Dios por encima de todo ello. De todo ello. ¿Saben? Cuando yo pensé mi vida como cristiano, uno de los grandes errores, escuche, que yo cometí en pedirle a Dios, me acuerdo que fueron 3 cosas, y lo grité a los 4 vientos, y le dije: Señor, enséñame. Número 1, le dije: enséñame a amarte sobre todas las cosas. Gran error. No sabía lo que le estaba pidiendo. 2, le dije: Señor, no importa si tengo que perder a mi esposa, aún si tengo que quedarme sin mis hijos, y aún tenga que quedarme solo, yo aún así te voy a servir y te voy a amar. Y número 3, le dije: Señor, enséñame a depender de ti. Hermano, ¿fue lo más loco? ¿O fue lo más, no sé si atrevido, o lo más sin sentido que pude yo venir y orarle a Dios? Porque después de 16 años, el Señor, a través del desierto y los procesos, me ha enseñado a amarle
sobre todas las cosas. Me dejó sin familia, sin mi esposa, sin mis hijos. Me quedé solo por mucho tiempo. Dios me probó por los dichos de mi boca, a ver si era cierto lo que yo le había pedido. Y por mucho tiempo me quedé solo, sin nadie alrededor, para ver si era cierto de que yo iba a seguir firme y fiel adorándolo. Y número 3, ahora entiendo y sé que por 16 años me fue mal en todo. En todo. No me daban trabajo. Fracasé en muchas cosas materiales, laborales, porque al final, hasta hoy, el Señor me ha enseñado a aprender a depender de Él. Porque Dios se toma muy en serio los dichos de nuestros labios. Pero yo hasta hoy lo entiendo. Hasta hoy comprendo por qué fue necesario tanto desierto y tanta tribulación y tanta prueba. Porque ahora puedo ver una manifestación de Dios viva en mi vida, en mi familia. Pero porque ese es el propósito de los desiertos. Pero tuve que aprender a oír su voz y a obedecer. Entonces, Dios te va a hacer morir a tus emociones y a tus sentimientos, porque alguien con emoción o con sentimientos no le sirve a Dios. Platicaba con alguien hace unos días y me decía: es que mira, yo tenía una pasión por el evangelio, yo tenía una pasión por predicarle de Cristo, pero mira, el ver esto, el ver el otro, me mató esa pasión. Y le dije: exacto, por eso te metió el Señor a esa prueba, te metió a ese desierto, a esa tribulación, exactamente por eso. Porque Dios no quiere que tengas pasión, porque una pasión es algo emocional, es algo sentimental. Por eso no le servías a Dios así con pasión, porque a Dios se le sirve por convicción, no por pasión. Por eso esos lemas de pasión por las almas es mentira, eso es ficticio, no sirve. ¿Por qué? Porque solamente es una emoción. Por eso es como una tusa, se le prende fuego y llamarada de tusa nada más. Porque se hace por emociones, por sentimientos, no por una convicción. Y los desiertos y las tribulaciones es precisamente para eso, para hacerte morir a esas emociones, a esos sentimientos. Con mucho respeto voy a decir esto, pero es una realidad, yo lo viví. Cuando no hemos abierto nuestros ojos a la palabra, a la revelación de Dios, no hemos abierto nuestros oídos a la palabra de Dios, a la voz de Dios para distinguirla, nos vivimos solamente en las emociones y en los sentimientos, lloriqueando todo el tiempo. Lloramos, lamentamos, criticamos, juzgamos. Somos un mar de quejas. Y ahí sí somos de verdad ovejas. Somos demandantes. Nos quejamos por todo. Nos lamentamos por todo. Criticamos por todo. Nos vamos de las iglesias por todo. Porque somos un manojo de emociones y sentimientos. Y mientras no muramos a eso, entonces no vamos a recibir una convicción de Dios y crecer en Él, para entonces ver sus promesas cumplidas en nosotros. Eso es tremendo. Es necesario que vayamos al desierto. ¿Por qué razón? Porque ahí entonces nuestros sentidos y nuestras emociones carnales mueren. Y entonces tienen que salir a flote nuestros sentidos espirituales. Y es entonces donde te van a llamar loco. Cuando tú ya no empieces a vivir con tus emociones y tus sentimientos, escucha, te van a decir loco. No te van a entender, no te van a comprender. A mí me pasa. De las situaciones por las que otros lloran, yo me río de ellas. Y
no es por burla, sino porque pude entender o emprendí a entender de que no es el diablo. Cuando nos movemos por sentimientos y emociones, todo es el diablo. El diablo me tiene en tribulación, el diablo me metió una prueba, el diablo me tiene en el desierto, estoy siendo pasada, es que el diablo me está pasando por fuego. Todo es el diablo, todo es el diablo. El enemigo me tiene en prueba, el enemigo me está esto, el enemigo esto, porque está viendo con los ojos carnales aún, no espirituales. Y no ha oído la voz de Dios, no ha tenido una revelación de Dios. Entonces es porque todavía vive por las emociones y los sentimientos, y no ha dejado que Dios mate esas emociones y esos sentimientos. Y por eso lloriqueamos. Somos un manojo de sentimientos y emociones. Es que ahí no me quieren, es que en esa iglesia no hay amor, es que ahí el pastor es esto, el pastor es el otro, es que mi líder esto no me visita, no esto. Y es porque todavía tus emociones y tus sentimientos están ahí a flor y no quieres morir, no quieres soltarlas aún. Y por eso es de que vas a seguir en el desierto, vas a seguir en la tribulación y vas a seguir en la prueba hasta que lo sueltes. Hasta que lo sueltes. Ahí sale el carácter también. Todo te enoja, todo esto, todo te airas, te vuelves un iracundo. Y esos son emociones, son sentimientos que tenemos que morir a ello. Tremendo. El Señor le dice a Abraham: toma a tu hijo, a quien amas, a tu único. Eso le dice en el 22:2. Pero aprendió Abraham algo aquí que nos quiere enseñar. Abraham aprendió a obedecer a Dios. Escucha, por encima del amor que le tiene a lo que Dios mismo le ha dado. Eso fue muy fuerte. Imagínate, tanto tiempo esperar a su Isaac, ya teniéndolo en su mano y en su poder, ya crecidito. Y dice, lo amaba tanto. Claro, era su único hijo, lo tuvo en su vejez, fruto de una palabra, una promesa. Pero viene el Señor y le dice: te quiero enseñar algo, como Dios nos quiere enseñar algo hoy. Dios le enseñó a Abraham, mejor dicho, Abraham aprendió del Señor a obedecer a Dios por encima del amor que le tiene a lo que Dios mismo le dio. Eso es fuerte. Eso es tremendo. ¿Saben cuál es el fracaso de nosotros los cristianos? Cuando Dios nos da, que amamos más las cosas que Dios nos ha dado que al que nos la dio. Esa es una gran realidad. ¿Saben cuál es el fracaso de los grandes ministerios? Que han amado más las riquezas, han amado más la unción, han amado más las multitudes, han amado más las megas iglesias o los megatemplos que el Dios les ha dado, antes que al mismo Dios que se los dio, que les permitió tener todo. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien. Hay gente que clama por una televisión, y Señor, dame una televisión, y dame una televisión, y claman y ayunan, y viene el Señor y les da una televisión. Pero después aman más la televisión que ir al culto, o que leer la Biblia, o que orar a Dios así como se la pidió, que cuando ya lo tienen, lo dejan a un lado y se les olvida quién les dio esa televisión. Cambie esa televisión por lo que usted quiera, una casa, un carro, un trabajo. Eso es fuerte. El problema nuestro en este tiempo es que hemos aprendido a amar más aquello
que Dios nos ha dado, que al mismo Dios que nos dio todo. Ese es el problema nuestro. Abraham amaba a Isaac, pero obedeció a Dios. Escuche, Abraham amaba a Isaac, pero él obedeció primeramente a Dios. Hay mujeres que lloran por hijos, no pueden tener hijos, y están en los cultos, están en los ayunos: Señor, un hijo, un hijo. Y cuando ya tienen sus hijos, respuesta del Señor, no van a la iglesia, ya no van a los ayunos, ya no van a nada. ¿Por qué? Porque los hijos se vuelven un estorbo. Es que ya no puedo ir por mi hijo. No esperes que te quita tu hijo para que puedas tener tiempo para ir otra vez en lo que le prometiste o ofreciste cumplirle a Dios. Eso es tremendo. El sacerdote Elí, en el primer libro de Samuel, Elí era el sacerdote en ese tiempo. Pero ¿qué pasa con el sacerdote Elí? Él no supo diferenciar lo mismo que Abraham, porque los hijos eran desobedientes. Los hijos se robaban las ofrendas, se comían lo mejor que era para sacrificio dentro de los templos. Se empezaron a acostar con las hermanitas de la iglesia, y en el mismo templo empezaron a adulterar, empezaron a fornicar. Y Dios le habló a a Elí para que ordenara su casa, ordenara y pusiera en cintura a sus hijos. Pero pudieron más sus sentimientos por sus hijos que obedecer a Dios. Y al final Elí fue desarraigado con toda su descendencia y fueron borrados del mapa, porque no entendió esto. No entendió esto. Deuteronomio 28: y escucharás atentamente la voz de Jehová tu Dios. Tremendo. Entonces, número uno, Dios te va a meter a toda prueba, te va a probar. Dios te va a meter al desierto. Número dos, para hacerte morir a tus emociones, a tus sentimientos. Número 3, Dios le mató a Abraham todo sentimiento y toda emoción que no está alineada a la voluntad de Dios. Eso es fuerte. Por eso tenemos que tener oídos. Oídos cuando Dios habla. Porque si tú no obedeces, o si hay algo que no se alinea a la voluntad de Dios, Dios es experto en hacerlo morir. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte. Por eso necesitamos morir a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Y se lo muestro con Jesús. Cuando Jesús ya estaba en el Getsemaní, dice que él ya en su humanidad sentía lo que le iba a pasar, entró en un éxtasis hasta el punto en que su sudor eran como gotas pesadas de sangre que caían y golpeaban la tierra donde él estaba. Y entonces salió su humanidad, salió sus emociones, sus sentimientos a flote, y le dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, apártala de mí. Si es posible. Pero dice la palabra que el Padre calló y no dijo absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque esa parte no estaba alineada a la voluntad del Padre. Esa petición, porque fue una petición que Jesús vino y le dijo al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa que yo voy a beber, porque me va a doler, ya estoy sintiendo.
Pero como eso no estaba alineado a la voluntad del Padre, el Padre cayó. Por eso es que no hay respuestas. Muchas veces nos cuesta que vengan respuestas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios. El mismo Jonás, Dios lo llama para que fuera a predicarle a Nínive, y lo manda al norte y él se va para el sur. Y esa no era la voluntad de Dios. Y se subió a un barco. Y a causa de ese barco, ¿qué pasó? Se levantaron tormentas. Al final fue metido al vientre de una ballena preparada. Después es vomitado. Todo eso lo tuvo que pasar Jonás. ¿Por qué razón? Porque era algo que no estaba alineada a la voluntad de Dios. Él oyó la orden de Dios, pero él quiso ir contrario a la voz del Señor. Y por eso es que nos pasan muchas situaciones en nuestra vida. Sufrimos más de la cuenta, porque muchas veces queremos que la voluntad de Dios se vuelva nuestra voluntad, y no es así. Dios nos va a hacer morir a nuestra voluntad. Dios nos va a hacer morir a nuestras emociones. Dios nos va a hacer morir a nuestros sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque si esto no está alineado a la voluntad de Él, Dios lo va a hacer morir. Dios lo va a quitar en medio de ti. Eso es tremendo. Muchos claman por un trabajo, pero muchas veces el trabajo que están clamando les va a robar el tiempo del Señor. Y como Dios lo sabe, entonces esa voluntad no es, y por eso no se alinea a Él, no te dan ese trabajo. Por eso se cierran muchas puertas, porque buscamos que se alinee la voluntad de Dios a nuestra voluntad, y eso nunca va a pasar. Esto es tremendo. Todo aquello que tenía valor, escuche, en lo emocional, se muere para darle cabida a lo más importante, que es lo espiritual. Y toda palabra que ha salido de la boca de Dios, para que se cumpla. Ya el tiempo me abarcó. Voy por una cuarta. Y en esta creo que me voy a quedar. No solamente nos va a probar en todo, no solamente nos va a hacer morir a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, sino también va a hacer morir a todo aquello que no se alinea a la voluntad de Dios, a su propósito. Pero número 4, nos mete al desierto, nos mete a la prueba, nos mete a las tribulaciones, para que entonces aprendamos a hablar por fe. En el versículo 22:7, mira lo que dice. El mismo Isaac le pregunta al papá: Padre. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, dijo Isaac. Pero padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y entonces Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos se fueron juntos. Esta parte del desierto, lo que a mí me costó mucho aprender. Escucha, tú eres el resultado de lo que tu boca declara. En el desierto se te revela que nosotros veremos todo aquello que nosotros hablamos. Escucha bien esto. En el desierto se nos enseña que como hombres no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el resultado de mis palabras. Por mucho tiempo yo le decía: Señor, mira, me tienes en desgracia, mira, me tienes en la miseria, mira, me tienes en la escasez, mira, soy un fracasado, para esto me trajiste a este mundo, ¿para qué viví, Señor? ¿Para qué me tienes así? Y por eso por mucho tiempo yo viví así,
fracasado, en la miseria, pobre, escaso, porque era el resultado de mis palabras. Santo Dios, a alguien le estoy hablando. Yo soy el resultado de lo que mi boca habla. Por eso aquel que está enfermo dice: mi enfermedad, es que mi enfermedad, mi dolor, por eso está ahí, porque es su enfermedad y es su dolor, porque eso es lo que declara por su boca. Es que me va mal, a mí siempre me va mal. Le va mal porque es lo que declara con su boca. ¿Me explico? Aleluya. En el desierto se nos enseña el peso que tienen nuestras palabras, los dichos que salen de nuestra boca. Porque sabes, en el desierto se nos enseña que ya no vivimos por vista, sino que aquí es donde vivimos por fe. No vivimos conforme a las circunstancias, pero sí conforme a lo que Dios dice. Y hay algo que a mí me encanta de esto. Abraham le pudo haber dicho a Isaac: hijo, tú eres el sacrificio. Pero si Abraham le dice esa respuesta a Isaac cuando él le pregunta: padre, ¿y el cordero? Y le hubiera dicho: hijo, pero si tú eres el sacrificio, se muere Isaac. Se muere Isaac. Pero eso no salió de la boca de Abraham. Le dijo: hijo, no te preocupes, Dios se proveerá para su propio sacrificio. Tremendo. Por eso es que el que ya no puedo, el no tengo, ya no tiene que estar en nuestros labios. Dios proveerá, Dios hará, Dios se exaltará, Dios se glorificará. Pero eso solamente sale cuando tus ojos tienen una revelación de parte de Dios en el desierto. Eso sale nada más cuando tu oído entonces se vuelve agudo a la voz de Dios, y entonces empiezas a escuchar la verdad, lo que Dios quiere que tu boca declare y testifique. Porque ya no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos y lo que la palabra de Dios dice. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que caminar y ser como un hijo de Dios verdadero. Cuando hablamos por fe, también caminaremos por fe y creeremos por fe. Y eso no se forma de la noche a la mañana. Para eso es el desierto. Cuando hablamos por fe, caminamos por fe y creemos por fe, entonces sucede algo poderoso en los cielos. Porque si hay algo que Dios no viola, esto me encanta mucho. Mire, si hay algo que Dios no viola, escuche, es el estar Él sobre su propia palabra. Escuche bien esto. Mire, si hay algo que Dios tiene un principio que Él no va a violar nunca. Eso es un imposible para Dios. Él estar sobre su palabra. Porque Abraham le dijo: yo te juro, y no habiendo uno mayor que yo, le dijo: yo te juro por mí mismo, por los dichos de mi boca, por mi palabra, que yo te bendeciré y te cumpliré todo lo que yo he dicho que voy a hacer contigo. Dios se hizo menos que su propia palabra. Por eso Dios no puede violar su palabra, sus promesas, sus profecías. Pero cuando han salido de la boca de Él, se cumplen o se cumplen. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete, cumple los dichos de su boca. Cuando hablamos por fe, caminamos por fe, creemos por fe, entonces sucederán cosas sobrenaturales en nuestra vida. No pasarán 2 meses sin que nosotros como familia, mi esposa y yo, le testificaremos de un milagro grande que hoy recibimos por medio de una llamada. Y les vamos a testificar y les vamos a poner las fotos.
Porque hoy no tenemos nada, pero tenemos la palabra. Y tenemos la fe. Y caminamos en fe. Y sabemos que nuestro Dios no es pequeño, es grande y es sobrenatural. Que si de peores cosas no ha sacado, mejores cosas vienen. Y cosas más gloriosas hará para los que le amamos y hemos aprendido a oír de Él. Aleluya. Dios puso su palabra por encima de su mismo nombre. Por eso no hay fallo. Por eso no hay falla. En el desierto tienes que aprender a vivir por lo que dices, no por lo que ves. Le decía esta semana a una persona: deja de ver tu alacena vacía. Deja ver tu refri vacía. Deja ver tu billetera vacía. Deja de verlo. Pon tu mirada y tu oído a la palabra que ha salido de la boca de Dios para ti y para tu familia. Porque en el desierto no vivimos por lo que vemos, sino que nosotros vivimos por lo que hemos oído y por lo que sale de nuestra boca. Debemos aprender a ver lo que decimos en medio del desierto. Escucha, es que eso es tremendo. Tenemos que aprender a ver lo que decimos. Tenemos que aprender a ver lo que decimos. Eso es de locos. ¿Ah? Eso es de locos. Eso es como aquel loco que estaba en aquella pared sentado y va de reírse de los demás locos. Porque él había dibujado una puerta en una pared. Y ya vieron otros locos que va a luchar por abrirla y no podían abrirla. Pero ese loco se reía, va. ¿Ah? Y llegó uno de los médicos, se sentó a él y le dijo: ¿por qué te estás riendo? Le dijo: mira esos locos, le dijo. ¿Ah? Mira esa puerta que dibujé ahí, le dijo. Va de querer abrir, le dijo, va. Por eso me estoy riendo. ¿Pero por qué te reís? Porque están locos, le dijo, va. Ellos no van a poder abrir la puerta, le dijo, va. ¿Y por qué dices tú que no pueden abrir la puerta ellos? Ah, porque yo tengo la llave, le dijo, va. Ese es el reino. Ese es el reino. En el desierto, cuando mueres a tus emociones y tus sentimientos, a todo aquello que no se alinea a la voluntad de Dios, entonces empiezas a ver y a creer en fe, a caminar por fe, a creerle a Dios en fe. Y entonces empiezas a ver lo que tu boca declara. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Acá es donde aprendemos a conocer que Dios es nuestro proveedor de todo. Abraham dijo: Dios se proveerá para su propio holocausto. Y dice la palabra que cuando él estuvo a punto de ya acuchillarlo, el ángel se le apareció y le dijo: alto, Abraham, porque en esto yo he visto que amas a Dios sobre todas las cosas. Y de la enredadera, en una enredadera apareció un cordero, el cual sacrificaron. Y entonces Abraham le puso ese monte: Dios proveerá. Aquí es donde tú y yo tenemos que aprender. En el desierto, en la tribulación, en la prueba, es donde Dios proveerá. No importa qué es lo que sea lo que tú necesites, Dios proveerá. Y eso es lo que tiene que salir de tu boca. Dios proveerá, Dios proveerá, y Dios proveerá, y Dios proveerá. Él hará. Porque tú eres producto, resultado de lo que tu boca confiesa. Me faltan 3 puntos, los dejo para la otra semana, porque al final tú me vas a preguntar: pero pastor, entonces aquí ¿cómo es eso que el tema es recuperando el oír? Y entonces ¿dónde tiene el oír esto? O sea, ¿cómo es esto? Usted va a ver.
porque oirás atentamente la voz de Jehová tu Dios y serás obedientes a cada uno de sus mandamientos que Él te ha descrito a ti hoy, para que entonces todas estas bendiciones te sigan y te alcancen. Pero ¿cómo empieza Deuteronomio 28? Nos gusta leer todas las bendiciones, pero en el texto número 1, versículo número 1 del capítulo 28 de Deuteronomio está la clave. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús quiero agradecerte de todo corazón por este tiempo. Quiero agradecerte por la palabra en esta hora, mi Señor. Bendecir a cada uno de los que nos están viendo. Pero en esta hora, Padre bendito, oro, Señor, porque tu Espíritu de gracia y de favor, pero sobre todo tu Espíritu Santo, Señor, venga ahora mismo sobre nosotros y sobre todo aquel que esté viendo ahora mismo. Padre, el tiempo no alcanza en estos medios, pero en el nombre de Jesús, Señor, que ahora tu palabra, Señor, que ese Espíritu entre a los corazones y a las vidas de cada uno de los que nos están viendo, de los que hoy escucharon tu palabra, Señor, y todavía falta más, pero quiero pedirte, mi Dios amado, que muevas el cielo y la tierra en esta hora, y que en el nombre de Jesús, Señor, sus ojos se empiecen a ser abiertos, sus oídos a ser destapados, Padre eterno, pero que en el nombre de Jesús puedan entender, mi Dios amado, que el desierto, que todo lo que estamos pasando en esta hora es necesario, porque vamos a ver una manifestación gloriosa tuya, pero nosotros somos el resultado, Señor, de cuánta palabra estamos escuchando, de cuánta palabra sale tuya de nuestra boca, cuánta palabra que ha venido de ti, Señor. Nosotros declaramos en el día, nosotros somos el resultado, mi Dios amado, de lo que dice esta escritura, lo que dice esta palabra bendita. No somos el resultado, mi Dios amado, de lo que sale de nuestra boca. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a entender esta parte, Señor, que ya tenemos que dejarnos de lamentarnos, de tristeza, de acusar, de señalar, de juzgar, de criticar, Padre eterno, porque eso no te agrada a ti, ni tampoco nos edifica. Que debemos morir a las emociones, debemos morir a los sentimientos, Señor, a todo aquello que no esté alineado a tu voluntad, Padre, poderlo entregar a ti y renunciar a ello en el nombre de Jesús y darle cabida a tu palabra. Que podamos entender, Señor, que no vivimos de pan o de las circunstancias que tenemos alrededor. No, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Tu palabra dice que diga el débil, fuerte soy. Que diga el sano, que diga el enfermo, sano soy. Que diga el oprimido, libre soy. Eso es lo que dice la palabra. Diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Diga al enfermo, sano soy por las llagas de Jesús. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. En tu boca está el poder de cambiar las circunstancias en tu vida hoy. En tu boca está el poder de cambiar esa enfermedad en salud, la pobreza en riqueza, en bendición. En tu boca está el poder de cambiar las circunstancias en tu vida. Y no se trata de yo declaro, yo decreto. No, eso es un invento humano. El declaro, yo decreto. No. La Biblia dice que se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca. No solamente para salvación, sino que también lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque yo soy hijo, y si soy hijo, dice la palabra que no solamente soy heredero y coheredero de las grandezas de lo glorioso que Cristo está gustando en el trono de la gracia. No. También soy partícipe, dice, de sus padecimientos. Pero si soy hijo, hay un salmo que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y aún te daré como heredad hasta los confines de la tierra.
al débil fuerte soy. Diga al pobre rico soy. Diga al enfermo sano soy. Porque eso ha salido de la boca de Dios. Porque eso ha salido de la boca del Eterno para ti. En ti está el poder. En ti hay un milagro. Si tú aprendes a escuchar hoy la voz de Dios, abrir tus ojos a Él, entonces vendrá la revelación del Padre a tu vida. Y entonces verás el cambio en tus hijos. Entonces verás el cambio de tu marido. Verás el cambio de tu mujer, varón. Amén. Porque dentro de ti y en tu boca hay un milagro. Yo soy una manifestación de Dios, del reino de los cielos en esta tierra, porque en mi boca hay un milagro para alguien. En mi boca hay una sanidad para alguien. En mi boca hay una palabra que transformará a alguien. En mi boca hay algo que alguien necesita y lo recibe por la palabra y el Espíritu de Dios. Amén. A todos los que escribieron, voy a estar orando mi esposa y yo esta noche por cada una de esas peticiones. A los que me mandaron un mensajito por el WhatsApp, me escribieron ahí por el Facebook, les voy a estar respondiendo con un audio, una nota de voz, donde vamos a estar orando por ustedes. Amén. El tiempo se nos fue ya, pero crea. Dígale al Señor: abre mis ojos, destapa mis oídos, revélate a mi vida. Espíritu Santo, revélame al Padre, revélame al Hijo por medio de tu Espíritu Santo. Padre, si me revelas al Hijo, voy a conocer al Padre. Y si conozco al Padre, entonces lo tengo todo. Y entonces se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fuerza. Amén. Muchas gracias por seguir la transmisión. Muchas gracias a todos los que nos vieron por el canal y a usted que mira los videos por el YouTube. Muchas gracias, y que el Señor se manifieste en su vida hoy y por siempre. Nos miramos en el próximo programa. Bendiciones.